Crónicas de la Guerra Asimétrica. Guerras de primera generación, preponderancia de armas de fuego y formación de ejércitos profesionales al servicio de los estados, movilización con orden y disciplina de gran cantidad de personas. Guerras de segunda generación, industrialización y mecanización, capacidad de movilización de grandes ejércitos y uso de maquinaria bélica, poder de fuego y guerras de desgaste. Guerras de tercera generación, ataque relámpago, blitzkrieg. Se basa en la velocidad y sorpresa en el ataque para anular la capacidad operativa del enemigo mediante el terror. Se vence el enemigo por la capacidad de maniobra y superioridad tecnológica. Comienza la guerra psicológica. Guerras de cuarta generación. Al poderío tecnológico se oponen las fuerzas irregulares que no presentan grandes batallas, sino tácticas no convencionales de combate. El Estado pierde el monopolio de la guerra. Ante un enemigo elusivo, el campo de batalla se traslada a la mente. El Mar Caribe es un cuerpo de agua salada situado al este de América Central y al norte de América del Sur. Es llamado también Mar de las Antillas, por estar ubicado al sur y al oeste del arco de las Islas Antillas. Limita al norte con las llamadas Antillas Mayores, Cuba y La Española, compartida por Haití, República Dominicana y Puerto Rico, ubicadas al sur del Trópico de Cáncer. Al este, con las Antillas Menores, al sur, con Venezuela, Colombia y Panamá, y al oeste, con México, Belice y Guatemala, así como Honduras, Nicaragua y Costa Rica. El Mar Caribe es uno de los mares más grandes del mundo y tiene un área de 2.763.800 kilómetros cuadrados. El punto más profundo del mar es la fosa de las Islas Caimán, ubicado entre Cuba y Jamaica, con una profundidad de 7.686 metros. El país con mayor extensión de aguas territoriales en el Mar Caribe es Venezuela, con 4.208 kilómetros de costa que abarcan de este a oeste, lagos, islas y archipiélagos, sin contar las cuencas de los ríos. El Mar Caribe se comunica con el Océano Pacífico a través del Canal de Panamá. Se denomina caribeño a los habitantes que nacieron o viven en zonas cercanas a este mar. Los venezolanos somos esencialmente caribeños, no solo por nuestra posición geográfica, sino también por nuestra idiosincrasia y modo de vivir. Algunos estudiosos van más allá y dicen que los venezolanos somos tan caribeños que fueron nuestros ancestros, los indígenas caribes, los que le dieron el nombre a nuestro mar. En el episodio de hoy hablaremos de la importancia geoestratégica de nuestras costas, de nuestro mar territorial y de nuestra soberanía. Revelaremos episodios históricos poco conocidos en donde encontraremos el origen de nuestra doctrina de unión cívico-militar. En homenaje a nuestra Armada Bolivariana, les presentamos Mare Nostrum, defensa de la soberanía. Soy Marianny Cedillo. Acompáñenme.
Las costas venezolanas en el Mar Caribe han sido visitadas desde el inicio de la conquista de América por los europeos. Españoles, portugueses, hebreos, daneses, holandeses, franceses, ingleses, italianos y alemanes. Durante el periodo colonial de la historia iberoamericana, estas costas tuvieron una historia muy ligada al contrabando, la piratería y los movimientos independentistas. Fue un extenso territorio difícil de controlar para la corona española, ya que era punto estratégico central entre la Europa occidental y el Nuevo Mundo, y por ende, uno de los campos de batalla más importantes para las potencias europeas de la época. Después de 300 años de servir de campo de combate a las potencias europeas, la ascensión de Estados Unidos como la gran potencia regional rediseñó la geopolítica del Caribe, y desde entonces se ha limitado el rango de acción de las potencias europeas. El área del Mar Caribe, sobre el cual Venezuela tiene la mayor extensión de costas, agregando el Golfo de México, es conocida como el Mediterráneo americano, una región sobre la cual Estados Unidos ha ejercido su control desde el siglo XIX con base en la doctrina Monroe. El experto en asuntos militares, Andrew Korikoff, señala que el Mar Caribe es entendido en términos geopolíticos como un lago de los Estados Unidos, siendo una región en la que ha ejercido su influencia desde el siglo XIX, con algunas raras excepciones a la regla, como lo es el caso de Cuba. Para el gobierno estadounidense, el Mar Caribe es de vital importancia para el control y la defensa del Occidente. Tanto que el llamado mundo libre no puede permitirse perder el Mediterráneo americano, su Mare Nostrum. ¿De dónde surge la doctrina Mare Nostrum? Para la respuesta, demos una vuelta como la serpiente que se muerde la cola hasta Roma. Roma, llamada la ciudad eterna, fue la civilización más importante del Mediterráneo en la antigüedad clásica, y se le reconoce como una potencia que logró su hegemonía al paso de sus legiones sobre la extensísima red de vías que construyeron, con el cual controlaron las rutas comerciales del Mediterráneo. Según explican eruditos de la historia, como lo son Chester Starr, Michael Reed, Domenico Caro o William Ledger. Estos eruditos estiman que el desarrollo del poder marítimo romano comienza con la construcción del puerto de Ostia en el siglo VI a.C. y su decadencia con la desarticulación del imperio en el siglo IV después de Cristo. La política expansionista de los 7 primeros reyes romanos, desde la fundación de la ciudad, logró victorias militares sobre los pueblos adyacentes, y luego la ampliación territorial al inicio de la República favoreció al Estado con la obtención de aliados y sus diferentes recursos económicos y tecnológicos, lo que permitió que Roma controlara las rutas comerciales circundantes a la ciudad, por tierra y por mar. Así, Roma se convirtió en una potencia naval y marítima. ¿Cuál es la diferencia entre el poder naval y el poder marítimo? Alfred Mahan, en su libro Influencia del poder naval en la historia, indica que el poder naval es el conjunto de unidades navales y posiciones que conforman el poder de un país sobre los océanos, y el poder marítimo es la capacidad que tiene un país de controlar todas las actividades que ocurren en el mar bajo su jurisdicción. En otras palabras, el poder naval es la parte estratégica y el poder marítimo es el control efectivo de los mares. Mahan enumera que los factores de desarrollo del poder marítimo que contienen un estado son: situación geográfica,
Extensión territorial, configuración física del país, número de personas dedicadas a profesiones marítimas, el carácter nacional y la clase de gobierno. ¿Cómo construyó Roma ese poderío naval y marítimo? Repasemos algunas páginas de la historia. El origen del poder marítimo romano estuvo vinculado con la necesidad de buscar rutas comerciales en el Mediterráneo. El rey Anco Marcio, apodado el Constructor, decidió edificar un fondeadero sobre la desembocadura del río Tíber, en Ostia, al oeste de Roma, utilizando como puerto la propia boca del río, pues se ensancha al unirse con el mar y forma grandes bahías como los mejores puertos marinos. Así, barcos fluviales de gran tamaño, hasta para la misma Roma, y las enormes embarcaciones de transporte marítimo de mercancías de hasta 3.000 ánforas entraban por la misma boca del río y eran llevadas hasta Roma, arrastradas por remos y remolques. Con este puerto, y por un poco más de medio siglo, Roma controló esa parte del Mediterráneo sin oposición naval significativa. La ciudad sufrió los embates de la piratería y de las disputas políticas internas, como las de Mario y Sila, pero las superó favorablemente para lograr su apogeo en el siglo II, gracias a obras públicas como el Foro, el Teatro y el Faro. Construidas por emperadores como Tiberio y Claudio. Ostia fue la base del poder marítimo romano en el Mediterráneo. En la etapa de la República, Roma comenzó a construir su poder naval. Según Polibio, uno de los más importantes historiadores griegos de la antigüedad, los romanos iniciaron una larguísima serie de guerras que los llevaron a dominar el mar Mediterráneo. Las guerras púnicas marcaron la primera etapa de esta expansión. La ciudad de Cartago, antigua colonia fenicia, situada en la costa del Túnez actual, había creado un imperio marítimo que dominaba todo el Mediterráneo occidental, con colonias en importantes enclaves como Hispania, Baleares y sobre todo Sicilia. En 264 a.C., Roma decidió ocupar las colonias cartaginesas en Sicilia. Según señala Polibio, la primera guerra púnica fue el momento decisivo, cuando Roma optó por crear una flota, sin antes haber tenido una. Polibio refiere a que se sirvieron de quinquerremes y de trirremes, barcos de guerra impulsados por remos, construidos en la península itálica, y en tales navíos transportaron sus tropas. Lo cierto es que, por primera vez, Roma tuvo bajo su autoridad una flota de guerra construida por sus propios ingenieros, con innovaciones técnicas como el Corvus, que era una rampa con un gran clavo en el extremo, que permitía acercar a las naves en batalla y que las tropas romanas lucharan como en tierra, donde eran invencibles. Fue así como durante la Primera Guerra Púnica, Roma centralizó el poder naval en su propia administración, un cónsul o un prétor, sin acudir a sus aliados. Tras años de batallas de distinto signo, en 241 a.C., Cartago tuvo que capitular, y los romanos, tras apoderarse de Sicilia, aprovecharon el debilitamiento de su enemigo para ocupar Córcega y Cerdeña. La Segunda Guerra Púnica se desarrolló en Hispania, Italia y finalmente África. La difícil victoria final de Roma supuso la ocupación de Hispania, con sus ricos yacimientos de plata, así como el aniquilamiento de Cartago, primero político y más tarde material,
en la Tercera Guerra Púnica, cuando fue totalmente destruida. Su población fue exterminada o esclavizada y su territorio pasó a convertirse en la provincia romana de África. Terminada la acción contra Cartago, Roma siguió su campaña hacia el Mediterráneo oriental, donde se enfrentó sucesivamente a los monarcas de los estados helenos, surgidos del imperio de Alejandro Magno. Macedonia y Grecia pronto se convirtieron en provincias romanas, y Átalo III de Pérgamo legó su reino a Roma en 133 a.C., constituyéndose provincia romana de Asia. Roma consolidó su dominio de la cuenca occidental del Mediterráneo con el establecimiento de numerosas colonias en la Galia Cisalpina, la definitiva conquista de Hispania y la ocupación de la Galia del Sur, que, convertida en provincia, la Narbonense permitió la unión terrestre de Hispania con Roma por la Vía Domitia. Estas conquistas representaron una verdadera revolución económica en la sociedad romana. El botín, las indemnizaciones de guerra y los tributos pagados por las nuevas provincias enriquecieron al Estado y a los particulares, especialmente las clases privilegiadas. El arte y la literatura se transformaron por influencia del Oriente helenizado. El gusto por el lujo se introdujo en las costumbres a pesar de las leyes suntuarias. De una sociedad austera y frugal, Roma pasó a ser frívola y mundana. Así, las conquistas trastocaron el frágil equilibrio social de la República. Los esclavos, cada vez más numerosos, se rebelaron al mando de Espartaco. Muchos pequeños campesinos italianos arruinados aumentaron la plebe urbana de Roma, cada vez más susceptible de manipulación demagógica. Los habitantes de los territorios ocupados estaban descontentos por la explotación pura y dura a la que estaban sometidos por sus gobernantes. La plebe y los gentiles extranjeros deseaban la igualdad con los romanos y los caballeros, y los mismos honores que los senadores. Esto daría origen a las guerras civiles que darían al traste con la República. Las guerras civiles llevarían al perfeccionamiento de la industria naval romana, creando nuevos y mejores navíos. Pero es al transformarse en imperio que Roma consolidaría su poder naval y marítimo. Augusto creó una flota permanente que respondería a los intereses del emperador. También creó nuevas unidades navales en Siria, en el río Nilo y en el Mar Negro. Con estas nuevas bases, el Mediterráneo pasó a ser una posesión oficial de los romanos. Al no tener enemigos en el Mediterráneo, los romanos se adentraron a la mar en 3 sectores marítimos que no habían sido explorados. El primero de ellos fue el Mar del Norte, durante el gobierno del emperador Claudio. El interés de los romanos en esta región era encontrar rutas navegables que pudieran favorecer el transporte de mercancías romanas hacia Britania y las islas del norte, con la intención de obtener ámbar y pinturas para los frescos de las ciudades y tintes para las mujeres de las clases altas. El segundo de ellos fue el Medio Oriente. Tras la conquista de Egipto, el Imperio Romano abrió sus puertas al comercio con las Indias orientales. Entre el gobierno de Nerón y Domiciano, los barcos de esta ruta salían del puerto de Alejandría en pleno verano y seguía el Nilo hacia arriba, hacia los puertos situados en las orillas del Mar Rojo. En estos enclaves, los romanos tenían contacto comercial con India, Arabia, Etiopía y China. El objetivo de estos lugares fue comerciar el tráfico de especies, perfumes, piedras preciosas y perlas, así como el algodón, la porcelana y la seda. Todos estos productos eran comercializados en las grandes ciudades del imperio. El tercer sector fue el Mar Negro, donde el emperador Vespasiano organizó una flota. El objetivo de este enclave era tener un lugar situado cerca del Bajo Danubio y así poder transportar los productos romanos por el Mar Negro,
haciendo uso de embarcaciones pequeñas llamadas corbita. Los productos que Roma deseaba obtener de esta sección del orbe eran principalmente metales como la plata, el cobre, el oro, además de madera, roble y cedro, y por supuesto ámbar. El control marítimo del Mediterráneo en el siglo I permitió la integración de la Armada con el Estado romano, y su extensión por el Mediterráneo constituyó uno de los principales puntos de apoyo para la estabilidad del imperio. Roma estableció de esta forma la importancia del poder naval y marítimo para lograr consolidar la hegemonía mundial, la cual pudo mantener durante 400 años más hasta la división del imperio. A la vera del mal llamado descubrimiento de América, el Reino de España intentó emular los postulados del Mare Nostrum romano. ¿Qué sucedió en el Mar Caribe? ¿Cómo fue la geopolítica de la época? ¿Qué papel jugaron las costas venezolanas en esta historia? Al regreso, trataremos este tema. Con 10 cañones por banda, viento en popa toda vela, no corta el mar, sino vuela, un velero bergantín. Bajé el pirata que llaman, por su bravura el temido, en todo mar conocido, del uno al otro confín. La luna en el mar riela, en la lona gime el viento, y alza en blando movimiento olas de plata y azul. Y va el capitán pirata, cantando alegre en la popa, hacia un lado, al otro Europa, y allá a su frente, Estambul. Con estos versos, el poeta español José de Espronceda idealizó al pirata y su oficio. La historia de la piratería hunde sus anclas en los mares de la antigüedad, y sus primeras referencias históricas remontan al siglo V a.C. En las cálidas y misteriosas aguas del Mar Caribe, una serie de personajes que dedicaron su vida al bandolerismo marítimo dejaron su estela de leyenda con visos de verdad en las ondas de la mar Océana. Una fuente inagotable surgió para la literatura de aventuras a partir de 1678, fecha en que el pirata francés Alexandre Exquemelin publicó Buccaneers of America, Piratas de la América. En esa obra se detallan las costumbres de aquellos lobos de mar que tuvieron en su punto de mira al Imperio Español desde las costas de la isla de la Tortuga. Son miles las páginas que narran los abordajes en las peligrosas rutas del Mar Caribe. Mezclando ficción y realidad, los diversos autores han ido tejiendo arquetipos fascinantes, más tarde incorporados a Hollywood como propios, románticos piratas que luchan por la justicia en los mares del sur, repartiendo riquezas y saqueando al imperio español opresor que tanto tenía y poco merecía. El poeta Lord Byron publicó en 1814 El Corsario, donde Conrad, pirata que surca el Mediterráneo, se alza como un justiciero que protege a los desposeídos. Una historia que fue contada en teatro gracias a la ópera homónima de Verdi. En 1881 se publicó la que sería la gran novela del género, La Isla del Tesoro, de Robert Louis Stevenson. Originalmente, las hazañas del joven Jim Hawkins aparecieron por entregas en una revista infantil, cautivando a lectores de todas las edades con la lucha por el tesoro del pirata Flint contra el astuto Long John Silver y sus secuaces. Era un hombre alto, fuerte, de pronunciado color moreno avellana. Su trenza o coleta alquitranada caíale sobre las hombreras de su poco limpia blusa marina. Sus manos callosas y llenas de marcas enseñaban las extremidades de unas uñas quebradas y negruzcas. Llevaba en una mejilla aquella cicatriz de sable, sucia y de color blancuzco y repugnante. El escritor italiano Emilio Salgari
inmortalizó a los piratas asiáticos y del Caribe en obras como Los Piratas de Malasia, 1896, El Corsario Negro, 1898, Sandokan, 1900, o Los Últimos Piratas, 1908. Salgari nos presenta historias asombrosas de viajes por mar hacia continentes misteriosos, en las que aporta la versión del pirata Robin Hood, es decir, el que roba a los ricos para repartir a los pobres y quien lucha contra un imperio opresor. Un hombre descendió desde el puente de mando. Vestía completamente de negro, con una elegancia poco frecuente entre los filibusteros del Golfo de México. Llevaba una rica casaca de seda negra con encajes oscuros y vueltas de piel, calzones en el mismo tono negro e idéntica tela. Calzaba botas largas y cubría su cabeza con un chambergo de fieltro, sobre el cual había una gran pluma que le caía hacia la espalda. Con la creación del cinematógrafo, el Mar Caribe se convirtió en un tesoro mucho más preciado que el que tanto perseguían los piratas. Pronto se convirtieron en clásicos de la pantalla Capitán Blood, protagonizada por Errol Flynn, y Olivia de Havilland, El Cisne Negro con Tyrone Power, interpretando al corsario de la vida real Henry Morgan, y la exitosísima saga de la factoría Disney, Piratas del Caribe, encabezada por Johnny Depp, en la que los habituales actos de violencia, pillaje, batallas en alta mar, raptos y desolación son aderezados con seres sobrenaturales, viejas leyendas marinas, espectros y monstruos que emergen de las recónditas aguas caribeñas. Pero, ¿cuál es el verdadero retrato del pirata del siglo XVII y XVIII? Los primeros esbozos los encontramos también en la literatura. Cuando los españoles vieron dentro a los piratas, sin haberlos antes visto venir, creían que eran fantasmas y decían: «Jesús, ¿son demonios estos?». Para Miguel de Cervantes, todos eran ladrones de mar, y los de las costas turcas y de África del Norte fueron objeto de sus escritos. Es la ciudad de Argel, Gomia y Tarasca de todas las riberas del mar Mediterráneo, puerto universal de corsarios y amparo y refugio de ladrones. Lope de Vega celebró la muerte de Sir Francis Drake, algo así como el enemigo público número 1 de su época, en La Dragontea, poema épico en el que exalta las gestas de los españoles que combatieron frente al sanguinario inglés. Rompe el techo láminas y plancha de acero grabado los mosquetes. Vuelan los tiros cuerpos de las lanchas más altos que en las gavias los grumetes. Siémbrase de la mar las ondas anchas de plumas y sangrientos coseletes. Y llevándose los aires cristalinos, brazos, cabezas, piernas e intestinos. Fantasía y realidad se confunden en el intento de identificar a estos personajes, más aún cuando se les conocía por diferentes nombres: pirata, corsario, bucanero y filibustero. ¿Cuál era la realidad de estos curtidos hombres que asolaron el mar de las Antillas durante 3 siglos de dominio colonial? El término piratería define el saqueo de un barco o navío por parte de una tripulación organizada para tal fin, lo que se conoce como bandolerismo marítimo. Es así que el pirata es un aventurero autónomo, dedicado al puro pillaje, sin fidelidades ideológicas o nacionales, y por ello izaban en sus buques la famosa enseña Jolly Roger, con un cráneo y 2 tibias cruzadas debajo. Piratas famosos de la historia fueron Edward Teach, Barba Negra; Jean David Naud, conocido como el Olonés, caracterizado por su extrema crueldad; Calico Jack
Rackham, borracho y mujeriego, a quien Hollywood tomó como modelo para Jack Sparrow, célebre también por su triángulo amoroso con dos mujeres piratas, Anne Bonny y Mary Read, a quien algunos autores consideran símbolos de liberación femenina y precursoras de la liberación sexual. La piratería ha sido considerada un crimen capital desde sus orígenes en la antigüedad. Las leyes de todos los países civilizados consideran a los piratas como hostis humanis generis, es decir, enemigos del género humano. La pena con la que se castigaba este delito era la horca y el cadáver del reo expuesto a los elementos hasta su putrefacción. Las nociones de corsario y pirata suelen confundirse. Decía el gran almirante inglés Horatio Nelson que todos los corsarios no son mejor que los piratas, con lo cual denotaba el desprecio que siempre sintieron los marinos profesionales hacia la actividad del corso. Pero, ¿qué era un corsario propiamente dicho? Un corsario era aquella persona que luchaba contra los enemigos de un estado, con permiso y bajo la autoridad de la potencia beligerante, con el exclusivo objeto de causar pérdidas al comercio enemigo y entorpecer al neutral que se relacione con dichos enemigos, según lo explica José Luis Díaz Cárraga en su libro El corso marítimo. En otras palabras, marinos que saqueaban los buques enemigos con el permiso de su respectiva corona. El fenómeno de la actividad corsaria en la geopolítica de los siglos XVII y XVIII nos señala las grandes dificultades que tuvo el Imperio Español para convertir en su Mare Nostrum al Caribe. A diferencia de lo que lograra Roma en la antigüedad, España no alcanzó a consolidar su poder marítimo sobre la cuenca caribeña, es decir, el control de todas las actividades que ocurrían en el mar bajo su jurisdicción, aun cuando contaban con un respetable poderío naval. Países como Inglaterra, Holanda y Francia se sintieron marginados del reparto de las tierras y rutas de navegación de América del Tratado de Tordesillas, firmado en junio de 1494 por los reyes de Castilla y Aragón, Fernando e Isabel, y el rey de Juan II de Portugal, avalado por 4 bulas del Papa Alejandro VI. El rey Francisco I de Francia expresó su inconformidad. Me gustaría mucho ver la cláusula del testamento de Adán que me excluye de ese reparto. El asunto no quedó en meras palabras. Aun cuando el corso nació como empresa económica en la Edad Media, en los 300 años de colonización española del Caribe, se convirtió en un arma formidable, efectiva y barata para las potencias europeas beligerantes contra España y Portugal, no solo por las pérdidas que provocaban en el comercio rival, sino por las ganancias que propiciaban sus saqueos y petición de rescate de los buques asaltados y sus tripulantes. Resultaba económicamente más rentable atacar con estas fuerzas irregulares que con la fuerza naval organizada, que debe ser creada y sostenida permanentemente a costa de la corona. En este caso, funcionaban más las cuentas que el honor y la disciplina militar. El corso se convirtió en una empresa tan importante que incluso el Imperio Español comenzó a expedir patentes de corso para combatir a piratas y contrabandistas, particularmente a través de la Compañía Guipuzcoana. Y aquellos fuera de la ley del Mar Caribe tenían su sede en la isla La Tortuga. Al norte de la República de Haití existe una isla larga, de escarpadas laderas, con forma de quelonio. En palabras del escritor venezolano Francisco Herrera Luque, la isla era el recaladero de los mayores asesinos del mundo entero, y entre aquellos criminales, los peores eran los bucaneros. Una singular comunidad de hombres salvajes, hirsutos, feroces y sucios, cuyo número aumentaba con miembros de los bajos fondos de diversas ciudades europeas,
habitaba la isla. Vivían de la cacería de ganado cimarrón y la venta de su carne a los barcos que se dedicaban a la piratería. Estos hombres iban vestidos con camisa y pantalones de tela bastada, la cual empapaban en la sangre de las bestias muertas por ellos. Llevaban una gorra redonda, botas de piel de cerdo que les cubrían la pierna y un cinturón de piel cruda, en el cual metían sus sables y navajas. Los sitios en que secaban y salaban la carne se llamaban bucans, y de este término procede su nombre de bucaneros. Su alimento preferido era la médula cruda de aquellos animales. Comían y dormían sobre el suelo desnudo. Su mesa era una piedra, su almohada un tronco de árbol y su techo el cálido y centellante cielo de las Antillas. De esta aparentemente siniestra isla surgían una serie de instituciones jurídicas cuya influencia en la actualidad es innegable. La Sociedad de Mutuo Socorro de los Hermanos de la Costa y las leyes corsarias. Hace 300 años nació una sociedad de mutuo auxilio llamada Hermanos de la Costa, que llegó a tener representación en todos los puertos del Mar de las Antillas. Sus miembros juraban prestarse auxilio en caso de necesidad y a menudo funcionó como referente legal para procesos de la legislación oficial. Las reglas se transmitían oralmente durante un ritual de iniciación de los nuevos miembros. Aparte de los principios generales que imponían la igualdad de todos los miembros, la prohibición de la esclavitud, de la propiedad individual de barcos y de la tierra de la isla, así como la exclusión de la violencia en dicho territorio, lo más importante de las normas de esta sociedad era la protección de sus asociados en caso de enfermedad, muerte o mutilación. Aquí tenemos 7 brazos cercenados, lo que hace un total de 1.200 ducados. ¿A cómo estamos pagando los dedos cortados? El escritor venezolano Francisco Herrera Luque sostiene que los Hermanos de la Costa son los fundadores de la seguridad social tal y como la conocemos hoy en día, tesis que avalan muchos autores de la doctrina jurídica. Herrera Luque habla de que esta institución forma parte de la historia silenciada de nuestras costas. Los Hermanos de la Costa eran un poder militar y político tremendo en la cuenca caribeña, que se aliaba con las potencias enemigas de España. A tal punto llegó esta influencia que los estados construyeron un complejo organigrama al cual debían sujetarse sus operadores en el mar, los corsarios, para poder actuar tanto dentro de la legalidad nacional como internacional, las leyes corsarias. En la corte española, el organigrama era encabezado por el rey, por ser quien concedía el privilegio a los corsarios y resolvía los litigios sobre las presas. Por supuesto, nunca lo hacía personalmente, sino a través de diversos consejos, como el Consejo de Guerra o el Consejo de Estado. El instante más delicado en la vida del corsario, aparte del momento del abordaje, era el llamado al juicio del corso, o juicio de la presa. Se trataba de un auténtico juicio en primera instancia, con secretario y abogados, cuyo cometido era averiguar si el buque corsario había actuado conforme a la legalidad vigente y, por tanto, si el botín podía darse por bueno y susceptible de ser repartido. El juicio se celebraba en tierra, con la presencia del capitán corsista y los apresados, a los que se les nombraba defensor. A todos se les tomaba declaración bajo juramento, cotejando todo lo expuesto en leyes nacionales e internacionales. La sentencia del juez se emitía en menos de 24 horas. Esta sentencia tenía apelación en ambos efectos, pasándose a una segunda instancia, dirigida por el Consejo de Guerra. El proceso de las leyes corsarias era muy similar en todas las cortes europeas. El acta que contiene todas las condiciones bajo las cuales se hace el corso se llama Carta de Marca. Con respecto al saqueo,
se comparte igualmente, sin que nadie pueda apropiarse del valor de un escudo, so pena de perder su parte del provecho, el viaje, y a menudo hasta ser degradado, es decir, bajado a tierras en alguna isla desierta. Tal como se evidencia en este documento, existió un complejo sistema jurídico que respaldaba las acciones irregulares de las potencias enemigas de España. Al regreso, más detalles sobre el negocio del corso y sus operaciones en las costas venezolanas. Una botella de agua, un poco de pólvora, una pistola y municiones. Esta era la dotación que recibía el pirata que era abandonado en una isla, como pena por ocultar lo robado, despojar a sus camaradas o hacer trampa en el juego, según lo establecía el Código de Conducta Pirata. El Código de Conducta Pirata era el acta firmada entre piratas, corsarios y filibusteros que fijaban las normas y castigos a ser implantados en un barco para mantener la convivencia a bordo. En términos generales, tal carta incluía el lugar y la fecha del acuerdo, el nombre del barco, los objetivos de la operación a realizar, el reparto del botín, la compensación para los piratas heridos y el establecimiento de la obediencia a los superiores. Cada tripulación pirata tenía que honrar su propio código. El ritual de la juramentación consistía en colocar una mano sobre una botella de ron y otra sobre una Biblia, crucifijo o hacha de abordaje, y se firmaba con el nombre o trazando una cruz. Quizás las normas más conocidas son los preceptos redactados por el pirata Bartholomew Robert. Los artículos, 11 en total, regulaban varias actividades a bordo, entre ellas la prohibición del juego de cartas y dados, obligación de mantener limpio el armamento, prohibición de mujeres y niños a bordo, penas por deserción o la regulación del duelo entre los tripulantes, y especialmente las obligaciones de tipo económico, como por ejemplo, que ningún hombre podía abandonar esta forma de vida hasta que haya compartido 1000 libras en el fondo común, que el capitán y el intendente reciben 2 partes de cada botín, que el maestre, contramaestre y el cañonero reciben 1,5 partes y el resto de oficiales 1,25 partes. Y también algunas muy curiosas, como que los músicos tenían que descansar el sábado. Fue así como estas normas del Código de Conducta Pirata comenzaron a utilizarse en los contratos del corso, especialmente para un tipo de operación distinta a perseguir de los galeones españoles cargados de plata del Potosí o de México. Comenzaron a tomar importancia bélica y económica las regiones de tierra firme, sobre todo gracias al auge del cacao durante la segunda mitad del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Se sustituyeron los asaltos a los navíos por los florecientes puertos de las provincias de Venezuela y Nueva Andalucía en búsqueda del botín que podía recogerse en joyas, dinero, productos agrícolas y esclavos. Aparece así el filibustero. A diferencia de otros depredadores del mar, los filibusteros no solían alejarse de las costas. Las bordeaban y se dedicaban al asalto de las poblaciones costeras. Su nombre proviene del inglés freebooters, es decir, merodeadores del mar. Cumaná, Margarita, Puerto Cabello, La Guaira, Maracaibo y Gibraltar, en el sur del lago, fueron las principales localidades venezolanas atacadas por filibusteros. Las primeras acciones de los filibusteros en costas venezolanas comenzaron en 1599, por las restricciones impuestas por Felipe III a las naves holandesas para aprovisionarse de sal en las posesiones africanas de la corona. La economía de los Países Bajos era sostenida por una poderosa industria de preservación de alimentos, especialmente la salazón de arenques, la madre de todo el comercio holandés. Como consecuencia de este bloqueo,
las naves holandesas fijaron curso hacia el Caribe, con el fin de acceder a los ricos depósitos salinos de la península de Araya, la mayor salina conocida para aquel momento, así como también nuestra isla de la Tortuga y la desembocadura del río Unare. Los filibusteros y corsarios neerlandeses primeramente realizaban intercambios ilegales con los residentes de la zona, particularmente con productos traídos de contrabando, para aprovisionarse de agua fresca y víveres, y luego dedicarse a la actividad extractiva de la sal, construyendo rancherías e instalaciones para tal efecto. Las autoridades españolas de la región toleraban estas incursiones, ya que no poseían los medios para repelerlas, aunque mantenían contacto con la península, dando cuenta de la situación y solicitando apoyo. Basado en la información proveniente de la provincia de Cumaná, la corona española consideró peligrosa la presencia holandesa en Araya. Así, el 19 de septiembre de 1605, don Luis de Fajardo zarpó con una armada de 19 embarcaciones y, llegando a Araya, sorprendió 8 urcas holandesas cargadas de sal y, tras una fuerte escaramuza, logró capturarlas. Días después, apresó otra embarcación cargada con sal y destruyó las instalaciones levantadas por los holandeses para la explotación de la sal. Mientras esto ocurría, el conflicto hispano-holandés, iniciado en Europa, se tomaba un receso tras 80 años de hostilidades. Tras una tregua de 12 años, con la firma del Tratado en Amberes en el año de 1609, en el que España reconoció a los holandeses su derecho para comerciar con los puertos de la corona, incluyendo sus posesiones en África, el aprovisionamiento en Araya dejó de ser rentable y las costas venezolanas tuvieron una relativa paz. Pero en 1621, tras la muerte de Felipe III y la asunción al poder de Felipe IV, las relaciones entre ambos países volvieron a tornarse conflictivas y no se firmó un nuevo tratado. Comenzaron de nuevo las batallas por la sal en el Caribe. El escenario principal, Venezuela. Holanda afianzó su posición con la constitución de la Compañía de las Indias Occidentales de los Países Bajos, empresa de aparente interés capitalista, pero con el claro objetivo de agredir los intereses españoles y portugueses en América, controlando las plantaciones de azúcar de Brasil, las minas de plata del Perú y la sal venezolana, y para ello apelaron de nuevo a los corsarios y filibusteros como su fuerza de vanguardia. En la península ibérica se organizaron acciones para la defensa de las salinas de Araya. En 1622, el rey Felipe IV ordenó la construcción de un fuerte que resguardara las salinas, según el proyecto de los ingenieros Cristóbal de Roda y Juan Bautista Antonelli. En noviembre de 1622, año en que se iniciaron los trabajos de construcción del fortín de la Real Fuerza de Santiago del Arroyo de Araya, este resiste una de las más grandes arremetidas de su historia. Cuando apenas se había logrado cerrar la primera muralla, llegaron 43 navíos procedentes de Holanda, que durante 2 días dispararon su artillería sin cesar. El día 30, más de 1000 flamencos se lanzaron al asalto de la fortaleza. El gobernador de Cumaná, Diego de Arroyo y Daza, al mando de una tropa íntegramente cumanesa, contuvo la embestida, protegidos únicamente por la única muralla construida. A pesar de la derrota, los holandeses sitiaron el fuerte por 16 días más, con el apoyo de otras 41 embarcaciones flamencas. Pensando que los cumaneses estarían debilitados por la falta de alimentos y agua, el día 15 de diciembre se lanzaron de nuevo al asalto a la fortaleza los feroces corsarios. Tras otra ardua batalla, la resistencia cumanesa, apoyada por refuerzos provenientes de la isla de Margarita, entre ellos 150 flecheros guayqueríes y caribes, salió victoriosa. Con esta acción quedó claro que con la conformación y ubicación de la naciente fortaleza, así como la ferocidad de sus defensores,
Araya dejó de ser una fuente de aprovisionamiento de sal para las flotas holandesas. El gobernador de Cumaná, Diego de Arroyo, diría sobre el suceso: no sé si ha habido en el mundo una victoria más grande, y no estaba lejos de la verdad. Este hito de las acciones militares en nuestro país forma parte de la historia silenciada de la que habla Francisco Herrera Luque. Es una acción de guerra estudiada en todas las escuelas militares del mundo, de la que poco conoce el ciudadano común venezolano. Y aunque los holandeses persistieron en el empeño de establecer factorías de explotación de la sal en las costas venezolanas, la fuerza combinada de indígenas, pardos, criollos y españoles logró el desalojo del enemigo a pesar de los escasos medios que disponían. Con el transcurso del tiempo, la política europea obligó a la corona española a buscar un entendimiento con los holandeses, quienes tomaron enclaves en el Caribe, como la isla de Curazao en 1634, reconocidos posteriormente en el Tratado de Münster de 1648. Las salinas venezolanas, en cambio, se mantuvieron incólumes, fuera de la posesión de los neerlandeses, gracias a la bravura del pueblo venezolano. Pero las agresiones a las costas venezolanas no cesaron, a pesar de los tratados firmados en Europa. El cacao, las pieles, la carne de ganado, el agua dulce, dinero, joyas o la solicitud de rescates eran botines demasiado preciados para los depredadores del mar. En 1665, los franceses toman Maracaibo y Gibraltar. Al año siguiente, el célebre pirata Henry Morgan saquea Maracaibo. Y en 1667, el Olonés y Miguel el Vasco siguen sus pasos. Piratas de la Tortuga. Las ciudades son barcos anclados. Vayamos a Venezuela. Nuestros pueblos y ciudades costeras son constante objeto del asedio de los ladrones del mar. Los vecinos viven en pie de guerra. En 1668, Morgan asedia La Guaira y toma Puerto Cabello. Al año siguiente, tras arremeter otra vez contra Maracaibo, la ciudad del lago es la víctima propiciatoria de los filibusteros. A los pocos meses, la ciudad es saqueada nuevamente por el corsario francés Grandmont, quien el año anterior había caído sobre Trujillo. El autor venezolano Luis Brito García documenta cientos de ataques a las ciudades costeras venezolanas en su libro Demonios del Mar. Toda la realeza, valga el término, de la edad de oro de la piratería asoló las aguas venezolanas durante los siglos XVI y XVII. A los nombres de los tristemente célebres Morgan o el Olonés se agregan el de John Hawkins, quien asaltara Margarita y Borburata entre 1564 y 1567. Sir Walter Raleigh, uno de los llamados Perros de Isabel, reina de Inglaterra, quien en 1595 atacó Santo Tomé de Guayana con 5 naves y años después, en 1618, intenta una acción de conquista, incursionando en el Orinoco y tomando Guayana. Amjas Preston, quien en 1595, después de asolar las costas de Margarita, Coche y Cumaná, asalta y toma La Guaira e ingresa a Caracas a través de una secreta trocha indígena del cerro Guaraira Repano, ubicada donde nace el río Macuto, guiado por un traidor de nombre Villapando, mientras 800 hombres, en su mayoría indígenas, lo esperaban en el camino de los españoles. Narra Walter Dupuy que traspuesto el pueblito de Galipán, los piratas llegaron a la cumbre de la montaña. Luego de colgar al traidor Villapando en el primer árbol que encontró y con la ciudad totalmente indefensa a sus pies, el corsario Preston y sus 500 secuaces se frotaban las manos anticipando el jugoso rescate, pero se encontraron con una sorpresa. ¡Pero válgame el cielo! ¿Quién es ese solitario caballero
que de lanza y armadura cabalga hacia nosotros. Oíd bien lo que os voy a decir, perro del mar. Por obra de un traidor, habéis visto mi ciudad desguarnecida. Pero no creáis por eso que la tomaréis sin combate. Yo estoy acá para defenderla. Escuchadme bien, valiente caballero. Vuestro honor y vuestra ciudad ya están salvadas con vuestro gesto. Nada podéis hacer ya contra un ejército de 500 hombres. Vuestro sacrificio será inútil. Ningún sacrificio es inútil cuando se afirma un derecho. ¡Santiago y cierra España! Don Alonso Andrea de Ledesma, un anciano caballero vestido con yelmo y coraza, se opone a los piratas. A pesar de ser viejo y de no tener posibilidad de frenar la invasión, hace frente a 500,000 de adversarios y logra herir a algunos de ellos antes de caer bajo los arcabuces corsarios. Tras su muerte, fue traído en procesión a la ciudad por los invasores y enterrado con grandes muestras de honor y respeto, como dice Aquiles Nazoa en su obra Caracas, Física y Espiritual. La historia del valiente hidalgo caraqueño se conoció pronto en toda España. Miguel de Cervantes, que 10 años después comenzaba a escribir Don Quijote de la Mancha, quizás se haya inspirado en esa anécdota, como creen algunos historiadores, para escribir su obra maestra. La historia silenciada, como la llamaba Herrera Luque en sus obras, no solo oculta hazañas militares y anécdotas inspiradoras de obras maestras de la literatura universal, sino todo un sistema de defensa basado en lo que hoy llamamos guerra asimétrica. Escuchemos una vez más a Francisco Herrera Luque. La necesidad es la madre de la inventiva, y los venezolanos, para defenderse, aumentaron a grado increíble su pericia militar. Además del telégrafo de cañones, inventaron el correo del humo. En lo alto de los cerros, desde el Cabo Codera hasta Puerto Cabello, habían sitios donde se encendían hogueras en caso de avistarse piratas, lo que les permitía enterarse en muy pocas horas del número de invasores y lugar del desembarco, facilitando así que los pocos hombres de pelea de los diversos pueblos convergieran en el sitio amenazado. El rey puso de ejemplo la pericia militar de los venezolanos. Este aprendizaje y condicionamiento para la guerra a lo largo de 3 siglos explica, como dijésemos alguna vez, la bizarría del ejército libertador. Ciertamente, en el año de 1600, el rey Felipe III aprobó las tácticas de lucha desarrolladas por los margariteños en contra de los corsarios mediante cédulas reales. La historia es una serpiente que se muerde la cola, como hemos sostenido diversas veces en el programa. Y 425 años después, la potencia hegemónica del Caribe ha querido revivir los tiempos en que florecía la piratería. En Venezuela, la madrugada de este domingo fue frustrada una incursión armada vía marítima en el costero estado La Guaira. La operación fue ejecutada por paramilitares que se desplazaban en lanchas rápidas e intentaron penetrar por el estado La Guaira a 30 kilómetros de la capital Caracas. El ataque contó con el apoyo desde territorio colombiano y su neutralización incluyó varias bajas y detenciones, así como la incautación de material de guerra. Estos terroristas intentaron ingresar en lanchas rápidas por las costas del estado de La Guaira, pero gracias a la acción oportuna, efectiva de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de las Fuerzas de Acción Especiales Policiales de la Policía Nacional Bolivariana, fueron abatidos unos y detenidos otros. El dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela enfatizó en que está desplegado un escudo bolivariano para hacer frente a este intento de golpe contra la institucionalidad del país. Tan solo 5 funcionarios de la Policía Regional de Aragua hicieron el procedimiento. Una vez más, David contra Goliat. No era cualquier acción, era un intento de invasión de Estados Unidos y 8 de sus mercenarios fueron detenidos.
Lo que tampoco se imaginaron era que caerían en manos de una comunidad chavista que ya tenía días en alerta de una posible incursión irregular. Hay foto de los mercenarios por todo el pueblo. Ellos nos subestiman, imaginándose que no sé qué cosa, pero lo que ellos no sabían, que la sorpresa que nosotros le íbamos a dar fue la que recibieron. Como pueblo organizado, como pescadores organizados, ellos son Rambo, nosotros somos un pueblo humilde que con la verdad siempre vamos a vencer. Se pregunta Telesur en qué consistió la operación Gedeón contra Venezuela. El grupo armado procedente de Colombia tenía previsto realizar una incursión vía marítima mediante lanchas rápidas a través de las costas de Macuto, estado La Guaira, con el objetivo de generar desestabilización, asesinar miembros del gobierno venezolano y concretar un golpe de Estado. ¿Quiénes están implicados? Al frente del grupo armado se encontraba Colina Ibarra, así como el desertor Javier Nieto Quintero y el ex soldado estadounidense Jordan Trudeau, quien estaría a cargo del entrenamiento de 3 campamentos de desertores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, coordinados por el golpista Cliver Alcalá Cordones. Este contrato, que por cierto fue publicado en el Washington Post, no puedo decir la oposición que lo está inventando el gobierno venezolano, nos retrotrae a tiempos ya que se suponía pretéritos, clausurados. No solo de la invasión y bloqueo contra Venezuela en el 1902 y 1903 por las 3 grandes potencias imperiales de la época, sino a la época de los piratas del siglo XVI, siglo XVII. Esas incursiones tenían 3 elementos. Había contratos minuciosamente redactados, suscritos por los miembros de la expedición pirática, sobre cómo se iban a comportar y cómo iban a repartir el botín. 2, esos piratas estaban apoyados por los reyes y las potencias de la época. Y 3, esos reyes siempre negaban su participación en el asunto. La reina Isabel le entregó un galeón, el Jesus Slovak, a O'Higgins para que hiciera una incursión a Venezuela. Ahora ella teóricamente no estaba haciendo nada, es decir, pretendía estar fuera de eso. Eso es una falsedad, se trata de una complicidad total con un acto delictivo. Yo diría que sobre este contrato se puede señalar lo siguiente. Primero, objeto ilícito. Uno no puede contratar para un objeto ilícito como el asesinato. Si ese contrato se incumple, ningún juez podría decir cumpla su objeto del contrato y asesine a la persona designada. Eso le quita toda validez. El único objeto de ese contrato es la liquidación física y además de eso, de los venezolanos y el cobro de los dólares. Aquí se habla directamente de eliminación del gobierno y de sus principales personajes, de cualquiera que se le ocurra como tal a la fuerza de ocupación eliminar. Es un contrato criminal con todas las de la ley, un pacto mafioso, además suscrito sin la menor vergüenza por representantes de alguna oposición venezolana y por representantes de una empresa privada extranjera que finge ser privada a pesar de que actúa bajo instigación, protección, apoyo y financiamiento de los gobernantes imperiales que están hostigando a Venezuela. Y además tiene por objetivo la suplantación de las Fuerzas Armadas venezolanas por una banda de terroristas extranjeros por tiempo indefinido y sin ningún límite para sus actuaciones para atacar objetivos tanto militares como civiles. Se habla de unos pagos y se dice que Estados Unidos no está involucrado. Juan Guaidó no tiene la disposición directa de los recursos que se han robado a Venezuela, que van a servir para este contrato para aniquilar a Venezuela. Se los tiene que dar autorización el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el que está implicado en esta trama criminal. Es uno de los documentos, quizás el documento más infame de la historia de Venezuela. Vale la pena leerlo, analizarlo y pensar sobre él. La bizarría del pueblo venezolano una vez más superó la prueba. La unión cívico-militar, pensamiento y legado del libertador Simón Bolívar, hecha doctrina constitucional por el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, tuvo su prefiguración en aquellos lejanos días de la lucha contra los piratas. Sorprende que en estos días del siglo XXI se sigan reviviendo prácticas tan añejas,
los piratas de nuevo cuño seguirán siendo enemigos del género humano y sufrirán la pena de sus antecesores, prevista en el Código de Conducta Pirata, abandonados en una isla desierta. En la Venezuela que defiende su soberanía, los músicos no descansan los sábados. En la próxima parte, la hegemonía estadounidense en el Caribe. Venezuela como importante punto estratégico para el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial y el futuro del poderío naval y marítimo en el Caribe. Luego de 300 años de servir como campo de combate de las potencias europeas, para finales del siglo XVIII la geopolítica del Mar Caribe se había estabilizado. Muchas de las islas más importantes del Mar de las Antillas, como Jamaica, se encontraban bajo el control de algún poder europeo diferente del español. Los conflictos entre las grandes potencias europeas que se ventilaron en los territorios coloniales americanos habían llegado a su fin. Así, el Imperio español llegaba debilitado al naciente siglo XIX, con la perspectiva de enfrentar las guerras de independencia de sus antiguas colonias, apoyadas por sus enemigos europeos. Para mediados del siglo XIX, a España solo le quedaban en América las colonias de Cuba y Puerto Rico. El ocaso del imperio colonial, donde jamás se ponía el sol, se convertiría en la aurora del imperio más poderoso de toda la historia, los Estados Unidos de América. La base filosófica y jurídica para el nacimiento y expansión del imperialismo estadounidense fue la llamada Doctrina Monroe. América para los americanos fue la frase pronunciada por el presidente James Monroe durante su 6º discurso al Congreso del Estado de la Unión en diciembre del año de 1823. Partiendo de una propuesta de John Quincy Adams, más que una doctrina, era una serie de planes y programas políticos que se basaban en 3 puntos importantes. El carácter inadmisible de cualquier intento europeo por recolonizar el territorio americano. El rechazo categórico al sistema de organización monárquico, donde la identidad política del hemisferio debía abrazar el sistema republicano. Y finalmente, el compromiso de no intervención en los asuntos europeos por parte de Estados Unidos, como garantía de convivencia. El fantasma de un contraataque británico para recuperar sus colonias de América del Norte, desde sus dominios en el Canadá, todavía espantaba a la joven nación. En el ámbito europeo, la restauración monárquica en España, gracias a la Santa Alianza, conformada por las monarquías de Rusia, Austria y Prusia, tras las guerras napoleónicas, era también una amenaza potencial en su frontera sur. Por ello, cualquier intervención de los europeos en América sería vista como un acto de agresión que requeriría la intervención de los Estados Unidos de América. Fue un momento decisivo en la política exterior de la nación norteamericana. En el contexto latinoamericano, la frase «América para los americanos» fue recibida al principio con aceptación, pero no sin sospechas, ya que las nuevas repúblicas de América Latina no contaron con el apoyo concreto de su vecino del norte en la lucha independentista. La discusión de la doctrina Monroe fue un punto en la agenda del Congreso de Panamá convocado por Simón Bolívar en el año 1826. El Congreso tenía como objetivo establecer acuerdos que beneficiasen a todos los países independientes del hemisferio, lo que pasaba por invocar los principios de la doctrina Monroe ante un eventual intento de recolonización. Sin embargo, el Congreso no generó los acuerdos comunes esperados, y al poco tiempo, la Gran Colombia y las Provincias Unidas del Centro de América se dividieron en diferentes naciones. La frase profética de Bolívar, los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miseria en nombre de la libertad, en carta al coronel Patricio Campbell, fechada en Guayaquil el 5 de agosto de 1829,
nos indica que el Libertador ya tenía la certeza de que el Congreso Fictiónico de Panamá había sido saboteado por los estadounidenses. Algunos estudiosos del tema sugieren que esta movida fue una torpeza de los norteamericanos, que más bien había beneficiado a sus enemigos de la Gran Bretaña, que luego establecieron acuerdos comerciales con diferentes gobiernos hispanoamericanos. No había que subestimar a los norteños, ya que esta jugada forma parte de un plan muy bien pensado y ejecutado, como veremos a continuación. La idea del destino manifiesto había nacido años antes, durante las campañas contra las posesiones inglesas en el Canadá, como una consigna para elevar la moral de las tropas en una guerra que resultó infructuosa. Según este ideal, Estados Unidos estaría destinado a expandirse y defender la libertad desde el Atlántico hasta el Pacífico. En su discurso del 2 de diciembre de 1845, el presidente James Polk invocó los principios expuestos por Monroe en 1823 para justificar el control de los territorios de California, Texas y Oregón, que acabaron por ser anexados a la Unión tras una guerra con México. El destino manifiesto fue la savia que alimentó aquella confrontación. Estaba claro que Estados Unidos aspiraba a convertirse en una potencia desde aquel discurso de James Monroe en 1823, aunque en aquel momento no contaran con los medios económicos y militares y que tampoco nadie los tomara muy en serio. A partir del despojo a México, Estados Unidos fue extendiendo sus intereses económicos hacia Centroamérica, donde también Gran Bretaña tenía intereses económicos. Conscientes de que los británicos tenían mejores armas para una confrontación, Estados Unidos optó por negociar sus zonas de influencia. La suma de estos y otros eventos evidencian un giro en la política exterior de Estados Unidos en lo que refiere a América Latina. Le tocaría el turno al Caribe. A finales del siglo XIX, los grandes países europeos se disputaban los territorios que deseaban convertir en colonias, ya fuera por ser ricos en materias primas, por abrir nuevos mercados y absorber la sobreproducción industrial, o por la misión colonizadora de las grandes potencias sobre los territorios no desarrollados. Así, en la Conferencia de Berlín de 1884, las potencias europeas decidieron repartirse sus áreas de expansión en el continente africano con el fin de no llegar a la guerra entre ellas. Similares acuerdos se firmaron con respecto al continente asiático. Los Estados Unidos, que no participaron en la repartición ni de África ni de Asia, y de acuerdo a la doctrina Monroe, fijaron su próxima área de expansión en la región del Caribe y el Pacífico, donde su influencia ya se dejaba sentir en Hawái y Japón. Allí se encontraban valiosas colonias españolas, Cuba y Puerto Rico en el Caribe, así como Filipinas, las Marianas, las Carolinas y los Palaos en el Pacífico. En el caso de Cuba, su fuerte valor económico, agrícola y estratégico ya había provocado numerosas ofertas de compra de la isla por parte de varios presidentes estadounidenses, como John Quincy Adams, James Polk, James Buchanan y Ulysses S. Grant, que el gobierno español siempre rechazó. Cuba no solo era una cuestión de prestigio para España, ya que se trataba de uno de sus territorios más ricos, y el tráfico comercial de su capital, La Habana, era comparable al que registraba en la misma época la ciudad de Barcelona. Pero el valor estratégico era quizás el más importante. Controlar Cuba era controlar el paso de los vientos. El paso de los vientos es un estrecho situado entre las islas de Cuba y la Española, que conecta el Océano Atlántico con el Mar Caribe. Su anchura máxima es de 80 kilómetros y tiene una profundidad de hasta 1.700 metros. Su valor estratégico es bastante grande, pues se encuentra en medio de la ruta que conecta al actual Canal de Panamá con el Mar de los Sargazos y la costa este de Estados Unidos.
El control del paso de los vientos es una de las razones por las cuales la hermana República de Haití no ha podido alcanzar el desarrollo, a pesar de haber sido la primera nación americana en alcanzar su independencia. El intervencionismo imperialista no le ha dado tregua a la patria de Toussaint Louverture y Dessalines. El caso de Puerto Rico es similar al de Cuba, ya que por sus aguas territoriales discurre el Canal de la Mona. Es un paso oceánico del Mar de las Antillas que separa la República Dominicana de Puerto Rico y conecta el Mar Caribe con el Océano Atlántico. Tiene una extensión de 140 kilómetros entre las dos islas, de este a oeste. Casi en el medio del canal está la isla de Mona, de 55 kilómetros cuadrados, perteneciente a Puerto Rico. Al sur presenta profundidades de hasta 5.000 metros, en la región central un promedio de 500 a 1.000 metros y al norte hasta 8.000 metros. El dominio de estas vías oceánicas permite controlar el paso de suministros de cualquier tipo, desde el Océano Atlántico hasta América del Sur y también hacia el Océano Pacífico a través del Canal de Panamá. No era poco lo que estaba en juego. La escena estaba servida para un conflicto entre dos potencias que eran consideradas de segunda. Un país joven, impetuoso y todavía en desarrollo, que buscaba hacerse un hueco en la política mundial a través de su economía creciente. Y otro viejo, que intentaba mantener la influencia que le quedaba de sus antiguos años de gloria. Un pleito que se ha repetido muchas veces a lo largo de la historia. Se necesita ser muy estúpido para creer que pueden ganárnosla los salchicheros de Chicago, le dice don José Luzardo a su hijo Félix en el segundo capítulo de la novela Doña Bárbara, escrita por Rómulo Gallegos, como preludio a la tragedia familiar que afectaría la vida del protagonista Santos Luzardo. La historia se encargaría de demostrar que había un nuevo gallo en la arena. Los líderes estadounidenses vieron en la disminuida protección de las colonias, producto de la crisis económica y política española, la ocasión propicia de presentarse ante el mundo como la nueva potencia mundial con una acción espectacular. La explosión en circunstancias misteriosas del acorazado estadounidense Maine fue el pretexto para iniciar las hostilidades. De los 355 tripulantes, murieron 254 marineros y 2 oficiales. El resto de la oficialidad disfrutaba a esas horas de un baile dado en su honor por las autoridades españolas. Sin esperar el resultado de una investigación, la prensa de William Randolph Hearst publicó al día siguiente el siguiente titular: El barco de guerra Maine, partido por la mitad por un artefacto infernal secreto del enemigo. La prensa amarillista, así bautizada por el público, se convirtió en un factor importante de la conflagración. Solo le bastaron 3 meses y 17 días a los salchicheros de Chicago, como les decía don José Luzardo, para liquidar la contienda. Como resultado de la derrota española, se firma el Tratado de París, donde Cuba se independiza de España bajo la supervisión de los Estados Unidos, y los peninsulares ceden Guam, Puerto Rico y las Filipinas a los yanquis por $20 millones. Esta guerra fue el punto de giro en el gran ascenso de la nación estadounidense como poder mundial. El inicio del siglo XX estuvo marcado por la política del nuevo presidente norteamericano Theodore Roosevelt, quien había participado en la Guerra de Cuba. Inspirado en el refrán sudafricano que reza: habla suavemente y lleva un gran garrote, así llegarás lejos, Roosevelt implementó la doctrina Monroe en América Latina de un modo muy particular. Roosevelt comprendió que podía mantener a América Latina alineada a su favor por medio de una política diplomática,
pero amenazante a la vez. Si alguna nación en Latinoamérica no respetase los ideales estadounidenses de independencia, libertad y democracia, sería objeto de una intervención militar. A eso se le llamó Corolario Roosevelt, Doctrina Roosevelt o Política del Gran Garrote. Siguiendo esta política, Roosevelt intervino a favor de Venezuela en el año 1902, frustrando el bloqueo que Gran Bretaña, Italia y Alemania perpetraron contra el gobierno de Cipriano Castro, y propició la separación de Panamá para controlar la construcción del canal, con lo que envió un claro mensaje a la coalición europea, pero también a toda América. Con pleno dominio de la cuenca del Caribe, los Estados Unidos de América lograron lo que habían establecido los romanos bastantes siglos atrás, el Mare Nostrum, algo que los españoles no pudieron en 400 años. En tanto los norteamericanos consolidaron su hegemonía sobre el hemisferio, la frase «América para los americanos» fue adquiriendo un nuevo sentido en el imaginario popular, América para los estadounidenses. De allí que América Latina pasara a ser vista como el patio trasero de los Estados Unidos, especialmente en el contexto de la Guerra Fría. Sin embargo, nuevos retos le esperaban a la nueva gran potencia: la Segunda Guerra Mundial y la ofensiva del nazismo. El Caribe, y particularmente Venezuela y sus islas costeras, se presentaron como un punto central de las aspiraciones imperiales y hegemónicas de los alemanes en la América del Sur, en una clara ofensiva a la doctrina Monroe de los Estados Unidos. Más allá de la privilegiada ubicación estratégica de Venezuela y el inmenso potencial económico que ya se advertía, para los alemanes la cuestión venezolana era además un asunto de orgullo no solo nacional, sino étnico-racial. Los alemanes, con base en las previas expediciones de los Welser en Venezuela, sentían que tenían una autoridad sobre el país y una conexión especial con sus tierras. Para el pueblo germano, Venezuela era una pequeña Alemania que debía ser civilizada, un país de abundantes recursos naturales que lamentablemente se encontraba habitado por bárbaros. Partiendo de la infraestructura estadounidense en el Canal de Panamá, los alemanes necesitaban un lugar que pudiera servir de base militar y económica en las adyacencias de este. Las islas de Venezuela entonces lucían como el lugar más idóneo para establecer el anclaje para el cable mundial submarino y las bases navales que necesitaban en el Caribe. Para la generalidad de los venezolanos es desconocida la participación de nuestra patria en la gran contienda mundial. Los espacios marítimos e insulares venezolanos fueron escenario de combates aeronavales y antisubmarinos, en los que, además de las marinas de las potencias en pugna, también se vieron involucradas las Fuerzas Armadas venezolanas. Le damos la bienvenida al vicealmirante Ramón García Zambrano, comandante de la SODI La Guaira, a este capítulo Mare Nostrum del programa Crónicas de la Guerra Asimétrica. Gracias. Bueno, vamos a comenzar, si puede, exponiéndonos un poco lo que es la doctrina Mare Nostrum. Bueno, haciendo un recuento de la historia de países que han tenido un gran desempeño en el área marítima, tenemos que remontarnos a la historia romana, cuando la flota romana contribuyó de manera exponencial y fue decisiva en el crecimiento del Imperio Romano. Estamos hablando de hace más de 2000 años. Se entendió que el dominio del mar iba amarrado necesariamente con el dominio de las naciones, de las repúblicas, de los pueblos. Entonces estos pueblos se hicieron al mar y tuvieron un dominio de cada una de sus áreas de influencia. En la medida que los pueblos incrementaron esa área de influencia, fueron creciendo los imperios. Los egipcios, los fenicios, los romanos son ejemplos de esta teoría de dominación del mar. Específicamente los romanos generaron
crearon, construyeron una flota que contribuyó a la expansión de ese imperio. Si uno hace un estudio, en el siglo II a.C., ellos tuvieron una gran expansión, crearon flotas, crearon la armada romana, y esa armada contribuyó a que las legiones romanas pudiesen contribuir a la expansión del dominio en tierra. O sea, el dominio del territorio, del terreno, nunca estuvo separado del dominio del mar. En ese sentido, y si nos vamos avanzando en la historia, vemos como los países que lograron desarrollar el poder marítimo, desde el punto de vista militar, amarraron también la expansión del poder marítimo desde el punto de vista comercial. Porque si tú quieres tener un comercio marítimo fuerte, sostenible, tienes que tener una fuerza armada marítima, una flota, una escuadra que permita la protección de ese comercio marítimo. Así se fue desarrollando a lo largo de los años, y ellos en la época del apogeo del Imperio Romano observamos como ellos tuvieron un control total de todas las costas que tenían en los territorios que ellos dominaban. Nunca se puede pensar en un control total si dominas el territorio pero no tienes dominio de la costa o del mar que lo circunda. En ese sentido, y buscando hacia nuestros tiempos ahora, la Armada bolivariana, la Armada venezolana, nuestra flota, nuestra escuadra, todo lo que ella engloba, ha buscado y se desarrolla constantemente para garantizarle a nuestro pueblo el dominio del mar, de ese territorio azul que tenemos al frente y que permite que nosotros podamos desarrollar nuestras actividades económicas. La economía de Venezuela tiene, en la economía venezolana tiene muchísima importancia el mar, la salida de nuestros productos, así como la llegada de nuestros productos. Por eso es que para nosotros es fundamental el desarrollo del mar, el desarrollo de la infraestructura que permita soportar el desarrollo del mar, porque para accesar al mar tienes que tener una infraestructura en tierra que la soporte. Es así como el sistema defensivo territorial, en este caso la SODI y la Guaira, soporta, tiene dentro de su territorio la estructura del puerto marítimo de La Guaira, principal puerto del país, que permite ese intercambio comercial y que a su vez también permite el asentamiento de parte de nuestra flota, que permite la protección y la custodia de todas nuestras costas, y eso es lo que soporta el desarrollo marítimo en este caso. Comandante, ¿nos pudiera de repente traspolar un poco lo que sucedió en 1901, el bloqueo marítimo que vivió Venezuela, con lo que sucede actualmente en este momento? Sí, las circunstancias y el momento histórico, aunque son diferentes, al final buscan el mismo objetivo. Hace poco más de 100 años, Venezuela sufrió un bloqueo marítimo donde fuimos agredidos en ese momento. Actualmente, 100 años, poco más de 100 años después, tenemos la misma situación, en condiciones distintas, pero al final es la misma situación. Cuando se le prohíbe, cuando no se le permite hacer uso a un país que es soberano, que es independiente, de sus aguas en todo su territorio marítimo, pues entonces esa es una forma de bloqueo. Venezuela en estos momentos está siendo asediada, está siendo bloqueada, está siendo agredida, lo mismo que buscaron hace 100 años. Con esto quiero decir que nosotros en este momento estamos ejerciendo nuestra soberanía en nuestras aguas. Sin embargo, hay un bloqueo económico. ¿Por qué económico? Volvemos a la teoría del Mare Nostrum. Quien tiene el dominio del mar tiene dominio de toda la zona, toda la economía, todas las actividades que allí se realizan. Nosotros mantenemos vigilancia constante, permanente, específicamente en el territorio del estado de La Guaira. El territorio del estado de La Guaira comprende 172 kilómetros de costa que está siendo en este momento utilizada por nuestros pescadores. Nosotros tenemos pescadores, se hacen actividades turísticas en toda la costa, pero como le dije anteriormente, tenemos asentado aquí el principal puerto del país, lo que nos obliga desde el punto de vista de seguridad garantizar la
el libre tránsito, el libre ejercicio de las actividades económicas en ese territorio. Por lo tanto, nuestra Armada, nuestra Guardia Nacional, en el mar, que tienen competencia en actividades marítimas, y en tierra todos los organismos de seguridad del Estado, la Armada, la Guardia, el Ejército, hacemos presencia permanente, búsqueda, patrullaje, garantizando la seguridad en tierra. Y nuestra aviación militar hace lo propio desde el punto de vista de las actividades aéreas. También tenemos al lado de la costa el principal aeropuerto del país, lo que nos obliga a incrementar todo ese tipo de actividades. Las actividades que no nos dejan hacer, buscan específicamente generar malestar, generar una caída en nuestra economía. Sin embargo, en La Guaira estamos trabajando, y cuando digo estamos, me refiero a todo el estamento de todas las instituciones del Estado, instituciones públicas, instituciones privadas. Hay una sinergia que permite que se desarrolle una gran cantidad de actividades y curiosamente todas tienen que ver con el mar. Entonces de allí la importancia de que nosotros mantengamos esa libertad, esa soberanía, esa independencia en todas las actividades que nosotros hacemos. Ciertamente estamos bloqueados, pero no estamos rendidos. Nosotros estamos trabajando día y noche. Organismos públicos, privados, gobierno nacional, gobierno estatal, gobierno municipal, las comunas, toda la comunidad, todo el pueblo de La Guaira, trabajando de manera mancomunada para evitar que esos efectos del bloqueo, que lo tenemos, que es verdadero, que no es ficticio, que esas consecuencias lleguen al pueblo. Eso se puede evidenciar cuando usted transita, visita todos los 1.497 kilómetros cuadrados que tiene el estado de La Guaira. Usted observa, siente una sensación de seguridad y ve que se están realizando nuestras actividades económicas. Nos están bloqueando parte del mar, pero el mar que está aquí bajo nuestra jurisdicción, que nosotros ejercemos nuestra soberanía, está siendo usado por nuestros pescadores, por nuestras familias, nuestros hijos que están haciendo sus actividades turísticas de manera confiable y segura, gracias al trabajo articulado que están haciendo todos los organismos de seguridad y toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. O sea, Venezuela sigue rodilla en tierra defendiendo eso que por derecho le pertenece, tanto en tierra como en el mar. Así es. Seguimos, estaremos y pronto lograremos avanzar sobre este bloqueo que de manera coercitiva, que de manera unilateral, de manera agresiva nos están haciendo. Mucha gente piensa que lo del bloqueo no es cierto, porque no ven como hace 100 años un buque parado ahí al frente que nos dispara o que nos hunde los barcos o que quiere salir. Pero en este caso, el bloqueo financiero. No pueden venir ningún barco porque entonces es sancionado, ninguna empresa quiere o se arriesga a hacer negocios porque lo van a sancionar. Pero nosotros estamos haciendo lo propio. Y el venezolano es más fuerte que las dificultades que se le presentan. Casualmente, este año se cumplen 22 años del deslave ocurrido aquí en el estado de La Guaira, pero si usted ahorita observa nuevamente un recorrido por todo el estado, se da cuenta de que eso fue un capítulo, pero más allá de ese capítulo hay un renacer completo. Y este bloqueo que nos están haciendo ahora, que nos impide hacer uso completo de nuestro mar, de nuestras rutas marítimas, lo que está haciendo es fortaleciendo en nosotros otras actividades que están haciendo florecer la economía en nuestro estado. Comandante, ahora hablemos un poco sobre guerra asimétrica y el mar. ¿Qué relación tiene? ¿Cómo se da esa guerra asimétrica en el mar? Bueno, aquí hay que hacer vamos a tratar de hacer un ejemplo para que se entienda un poco mejor. Nosotros enfrentar una flota imperial es algo es complicado, porque no existe una correlación de fuerzas. Y volvemos al concepto del Mare Nostrum, hace 2000 años atrás,
cuando estos países, estos pueblos, egipcios, fenicios, romanos, lograron establecer una flota imperial, ellos tuvieron control de todo el espacio marítimo. En este caso, hay un imperio que de manera agresiva nos está bloqueando. Nosotros no tenemos ahorita, en este momento, la capacidad de enfrentar una amenaza de esa magnitud de manera directa. Y entonces allí viene la asimetría. O sea, no hay igualdad, no hay un equilibrio de fuerza. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a rendirnos. Por el contrario, nosotros buscamos la estrategia y en el uso de ese mar que es nuestro, que nos pertenece, donde ejercemos nuestra soberanía y nuestra independencia, hemos logrado desarrollar una cantidad de actividades, hemos logrado desarrollar una cantidad de estrategias que permiten que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, todos sus componentes, el Comando Estratégico Operacional, le garanticen al pueblo venezolano la defensa y la integridad de ese territorio. ¿Cómo? Bueno, es allí donde entra la inventiva y el desarrollo de estas capacidades que tiene el venezolano y que nosotros como pueblo luchador hemos desarrollado. Hay una serie de teorías que nosotros hemos desarrollado y hemos puesto en práctica, y para ello todas nuestras comunidades pescadores, todas, están organizadas en consejos populares de pescadores, en comunas, en jefes de calle, en VH. O sea, existe toda una estructura de organización que permite que ante la llegada de un buque inmenso allá afuera, bueno, pues van a salir muchísimos combatientes. Y ya está probado. O sea, esto no es una mera planificación en el papel, sino que ya lo hemos puesto en práctica en una serie de ejercicios, y nosotros estamos dispuestos, estamos preparados y estamos equipados para enfrentar una amenaza de esa magnitud. Esa asimetría no nos va a hacer que nosotros, o no va a hacer que nosotros nos rindamos. Por el contrario, oye, tú eres más grande que yo, tú tienes más elementos que yo con los elementos que tengo voy a hacer frente a esa amenaza. La teoría, vamos a remontarnos a la historia cuando hablan de David y hablan de Goliat. Bueno, estamos aplicando esa teoría. Hay diferentes ejercicios que garantizan que nosotros vamos a seguir ejerciendo la independencia y la soberanía en el mar. Vamos a usar todos nuestros pescadores, todas nuestras embarcaciones, todo lo que existe y que tenemos a la mano ya tiene su sitio, tiene su lugar y tiene su hombre que lo va a operar para garantizar la independencia y la soberanía, tanto en tierra como en el mar. Muchísimas gracias, comandante. Gracias por esta entrevista que nos ha dado al programa Crónicas de la Guerra Asimétrica, en este capítulo que hablamos del mar, Mare Nostrum. Gracias a ustedes y el Sistema Defensivo Territorial, la SODI La Guaira, se encuentra lista, presta, dispuesta, como ya lo pusimos en marcha contra este intento de invasión a través de la operación que ellos se denominó Gedeón, donde nosotros, con la operación Negro Primero, aplastamiento del enemigo, logramos evitar que elementos mercenarios avanzaran hacia la capital de la República, intentando poner en peligro la estabilidad de nuestra revolución. Recibieron una respuesta inmediata y contundente, y los que se escaparon fueron perseguidos y fueron neutralizados. ¿Por qué? Porque el pueblo de Venezuela no va a permitir este tipo de acciones en nuestro territorio. Gracias, comandante, por su tiempo. Dicta un refrán español que quien no hace lo que dice, acaba diciendo lo que hace. En el mundo de la geopolítica, las doctrinas son como las aguas del Caribe, inquietas, bravías, que siguen su curso y abren zanjas en rocas que creíamos irrompibles. Los invitamos a sintonizar nuestro próximo programa. Hasta entonces.
Crónicas de la Guerra Asimétrica.